Muy buenas noches, estimada docente, estimadas compañeras. Queremos primeramente agradecerle a usted por participar en esta entrevista. El propósito es conocer más sobre su experiencia personal al trabajar con niños con dislexia, que presentan dislexia. Este espacio busca escuchar sus vivencias, reflexiones y aprendizajes en torno a este tema, sin entrar en aspectos institucionales, sino más bien enfocándonos en sus percepciones y estrategias. La entrevista comenzará con preguntas generales y poco a poco iremos profundizando en temas más específicos. Usted siéntase libre de compartir todo lo que considere relevante. ¿De Listo. acuerdo? Vamos a comenzar. Como primer punto tenemos el acercamiento inicial al tema. ¿Qué entiende usted por dislexia y cómo fue que empezó a interesarse en este tema? Bien, primero gracias por el espacio, por el interés en esta temática. Yo soy educadora especial, entonces dentro de mi formación pudimos abordar lo que son las dificultades del aprendizaje, tanto en pregrado como también en posgrado. Entonces, he tenido acercamiento a esta dificultad del aprendizaje dentro de mi formación profesional. Y la dislexia es un trastorno o una dificultad del aprendizaje que genera y se caracteriza por la dificultad que tienen ciertos niños y niñas al momento de leer. Y esto sucede cuando hay alguna alteración en las zonas del cerebro que se encarga justamente de procesar el lenguaje. Esto hace que los niños confundan ciertas letras y tengan serias dificultades al momento de leer y por ende también al momento de escribir. Listo, muchas gracias. Ahora, como primera impresión, ¿cómo recuerda la primera vez que trabajó con un niño o niña que presentaba dislexia? ¿Qué pensó o sintió al darse cuenta de que enfrentaba este desafío? ¿Respondo? Bien, buenas noches, chicas. Cuando hablamos de estudiantes con dislexia y lo que yo personalmente he podido trabajar, siempre se considera que los estudiantes que tienen una dificultad específica del aprendizaje deben tener o tienen, mejor dicho, una inteligencia dentro de los parámetros normales. ¿Sí? No es un niño que tiene alguna otra Condición. condición o discapacidad, por así decirlo. Porque cuando hay un estudiante con una discapacidad, eh, ya no prima la dificultad del aprendizaje en la lectura, sino la misma discapacidad, que quizás es lo que está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, siempre cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando de estudiantes que tienen un desarrollo normal con sus compañeros en la parte emocional, incluso en otras asignaturas como ciencias sociales, incluso hay estudiantes en matemáticas muy buenos y la única parte que está afectada es el lenguaje. Entonces, estos estudiantes los he tenido muchísimos porque son con los que trabajamos, por ejemplo, dentro de nuestro centro Te Acompaño. Y esas son las condiciones principales que uno tiene que identificar. Primero, saber si es que el estudiante está en una condición de dislexia como tal y no en otra. ¿Ya? Y bueno, las características de los estudiantes, como ustedes, bueno, como ya ha dicho Maggie, también es justamente la dificultad para escribir y para leer, sobre todo a nivel de grafema-fonema, que es lo que primero se debe enseñar. Luego también hay estudiantes que tienen dislexia, ya no tanto en la parte de la lectura, sino en la comprensión de textos. Hay que darnos cuenta de que la dislexia es bastante amplia. Mucha gente suele pensar que cuando los estudiantes, por ejemplo, escriben eh, la S al revés o la D en vez de la B y demás, ya es dislexia. No, es una característica, pero eso no es exactamente la dislexia. La dislexia es mucho más amplia de comprender. Ya, muchas gracias.
Ahora bien, como primeras estrategias, cuando ustedes comenzaron a trabajar con estudiantes con dislexia, ¿qué acciones o estrategias intentaron implementar al inicio y qué tan efectivas resultaron? Bueno, para comentarles sobre estrategias para trabajar con estudiantes con dislexia, siempre es importante basarnos en lo que causa, ¿ya? Entonces, cuando un estudiante tiene dislexia, tiene afectado el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente quizás en la zona de Broca y la otra no recuerdo muy bien, pero son zonas específicas del lenguaje que admite o las que sirven dentro del cerebro para nosotros poder aprender. Entonces, para explicarles un poco, ¿no? Nos imaginamos que un estudiante regular que está aprendiendo a leer, supongamos que tiene un punto A desde donde cuando tú le enseñas alguna letra, alguna palabra, y para llegar al punto B coge un camino recto. Tú le enseñas con cualquier tipo de estrategia y el estudiante va a ir asimilando y va a aprender muy rápido. Pero, en cambio, un estudiante con dislexia, al esta zona del cerebro no estar lo suficientemente desarrollada o tener algún tipo de problema, en vez de irse del punto A al punto B de manera directa, tiene que darse unas vueltas, tiene que subir, bajar, nos vamos a imaginar que se hace un camino demasiado difícil para llegar al aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos yendo a enseñar a nuestros estudiantes, siempre tenemos que hacerlo no una vez ni dos veces. Si un estudiante con una estrategia que yo utilice me aprendió a la tercera vez, por ejemplo, el fonema de la M, pues un estudiante con dislexia me va a aprender a la treintaava vez. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay estrategia específica para algún estudiante, pero sí, lo más específico que ustedes pueden hacer para enseñar a personas, a estudiantes que tienen dislexia, es la repetición. Hay que repetirle, como les digo, si alguien les aprendió con dos, tres veces, al niño con dislexia hay que decirle 30, porque en ese camino, de esas 30 veces que ustedes le enseñen, le va a llegar apenas tres vesitas y en eso es cuando los estudiantes van a comenzar a aprender. Lógicamente, en todo un proceso ya cuando ustedes repiten muchísimas veces estrategias van cambiando, siempre es bueno mantener un sistema de aprendizaje con los estudiantes. El mejor sistema de enseñanza para el idioma español es el fonético. ¿Y qué es un sistema fonético? Aprender los fonemas de las letras. Entonces, cuando estamos enseñando, por lo general yo no les digo el abecedario, porque hay muchas personas que siempre dicen, vamos a enseñarles a los pequeños la M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y cuando van a leer los niños, si los niños regulares a veces confunden, imagínense un niño con dislexia, va a decir M, A para decir mamá, y no sería lo correcto. En cambio, con ellos, lo que siempre he hecho y me ha funcionado excelentemente bien es mostrar el grafema, que es el gráfico como tal. Si ustedes ven la M en la hoja, eso es el grafema, y relacionarlo con el fonema que le corresponde. Por ejemplo, decirle y el estudiante va a decir cuando vea esa letra va a decir y no va a decir M. Y previamente ya bien aprendidas las vocales, ¿no? Entonces, ahí recién van a comenzar a unir fonemas y van a formar sílabas. De ahí en adelante comenzamos a aprender a leer. Hay muchas estrategias que ustedes pueden buscar, por ejemplo, de cuáles son las letras más sencillas, o sea, los fonemas más sencillos para pronunciar, por ejemplo, y para aprender, que hay en muchos libros y ustedes pueden seguirlos. Esa sería mi recomendación para enseñar a leer y escribir a un estudiante que tiene dislexia. Eso le va a facilitar muchísimo. Ya cuando logre leer, ahora mismo tengo un pequeño que ya está leyendo y entonces ahora sí.
ya no hay ningún problema en enseñarle el abecedario porque el estudiante ya no se va a confundir, él ya conoce cuál es el fonema y cómo va a aprender. Entonces, siguiendo explicando esto de los fonemas, cuando aprendemos el lenguaje español, entonces ese es el método que ustedes tendrían que utilizar cuando vayan o tengan este tipo de estudiantes. Listo, muchas gracias. Ahora, en cuanto a la relación con los estudiantes, ¿usted cómo describe la relación que ha construido con los niños que tienen dislexia? ¿Ha notado alguna diferencia en la manera en que estos niños responden a lo emocional o socialmente al apoyo que usted les brinda? Bueno, como les dije, los estudiantes con dislexia específicamente no tienen ningún tipo de problema en su desarrollo, ni emocional ni de inteligencia. Entonces, son estudiantes con los que tú puedes conversar tranquilamente, que te van a responder, que tienen amigos, que se llevan muy bien con sus amigos, que hacen juegos, que siguen actividades en clase. Eso es todo absolutamente dentro de lo normal, si se pudiera decir. No, no hay ningún tipo de problema con el que yo me he encontrado con estudiantes con dislexia en ese sentido. Claro, a menos que puede presentarse, ¿no? Que en la escuela, por ejemplo, le esté sufriendo bullying al estudiante porque no sabe leer y demás, pero eso ya depende mucho también de cuáles son los apoyos que está recibiendo, porque si no, si un estudiante con dislexia no está recibiendo apoyos, pues difícilmente va a llegar a aprender. Entonces hay que apoyarle en ese sentido para que pueda regularse con sus compañeros. Y Listo. algo que quisiera acotar es que también hay que trabajar mucho este triángulo amoroso de escuela, familia, comunidad, porque si no se refuerza lo que se ve en terapia en casa, no hay avances. Y si no está ligado lo que estoy enseñando en terapia con lo que está viendo en la escuela, con lo que hace el docente, tampoco hay mayor avance, porque por un lado veo una cosa, por otro lado veo otra cosa. Entonces, aquí nos involucramos todos. Nosotros, bueno, Héctor habla desde la experiencia que tenemos en Te Acompaño, que es un centro particular específicamente de refuerzo académico, de nivelación. Entonces, siempre es importante que el docente que está dando la terapia o que está dando este refuerzo, mantenga esa conexión primero con la familia, porque los papás tienen que entender qué es lo que tienen sus hijos, que no es una discapacidad primero, porque muchos vienen con ese temor y cómo pueden apoyar desde casa. Entonces, eso es súper importante. Y ya si es que hay el acceso y una comunicación fluida con la docente, que es la mejor vía, o sea, el tener esos tres actores involucrados en el proceso, eso va a permitir que el avance del niño sea más efectivo y que podamos progresar todos y hablemos todos un mismo lenguaje, porque con estos peques sí hay que iniciar un proceso de reeducación. Normalmente ya llegan niños, no llegan niños de inicial, llegan niños que ya están en tercero o cuarto de básica, que ya están viendo contenidos más complejos y que recién ahí, bueno, es la alerta, ¿no? Salta la alerta en la escuela, salta la alerta con los papás, mi hijo no está leyendo, entonces no podemos seguir avanzando mientras no hay un proceso de reeducación y con muchos niños Héctor ha tenido que empezar desde las vocales. Entonces, eso también quería comentarles. Ya. Como última pregunta, vamos a la parte del momento memorable para ustedes. ¿Podrían compartir una experiencia especial o un logro significativo que hayan vivido con un estudiante con los que trabajan? Algo que les haya llenado de orgullo o que les haya enseñado una lección importante. Bueno, por comentarles, ¿no? No es específicamente de un caso de una niña con dislexia como tal, pero sí es una dislexia generada dentro del aula. Pasa que la niña le tenía pánico a leer, pánico a las letras, y cada vez que le iban a dar lenguaje, esa niña temblaba. No quisiera acusar a nadie, ¿no? Pero parece ser que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje algo sucedió que la niña le tuvo miedo. Y la mamá estaba muy preocupada, nos contactó y, bueno, decía que era en pandemia, me acuerdo. Nos decía que si le podíamos dar clases, si pudiéramos ir a su casa. Decíamos que no, pero les ayudamos virtualmente. Entonces, esta niña que no podía pronunciar ni las vocales,
cuando las veía en la pantalla, en 3 meses leía fluido, totalmente fluido. Yo creo que ese es el avance más rápido que hemos evidenciado en el aprendizaje de una estudiante. Y eso yo creo que es algo que a mí me ayudó mucho como profesional porque sé que lo que se hace y lo que les estaba comentando y recomendando es efectivo. Sé que a veces muchas personas piensan que mientras más material didáctico, mejor. No, es el material didáctico específico, claro, con conocimiento, sabiendo qué estoy buscando enseñar y no solamente el juego por el juego, que a veces es bueno, sí, excelente, y que a veces cuando lo orientamos a eso, sí, pero cuando estamos buscando enseñar un contenido tan específico, sí hay que saberlo orientar en tiempos, en espacios, incluso yo diría que en cronograma para yo poder avanzar. Entonces yo creo que ese es uno de los momentos más emocionantes que hemos tenido. Cuando una niña que realmente llegaba temblando, en 3 meses salió y se fue del centro prácticamente leyendo, fluido. Y luego vino a festejar el cumpleaños con nosotros porque nos cogió demasiado cariño Ujú. y se emocionó tanto de vernos en persona porque siempre nos habíamos visto por la pantalla. Vino a festejar su cumpleaños, fue hermoso. Entonces yo creo que esa es una historia que realmente ha sido muy, muy relevante en todo el tiempo que hemos tenido en nuestro centro. Muchas gracias. Ya, Eli, tal vez. Sí, bueno, muchas gracias, profe Maggie y profe Héctor, por compartir su experiencia. Sus respuestas serán de gran valor para quienes buscan entender, mejorar cómo apoyar a los niños con dislexia. Muchas gracias. A ustedes, chicas, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que les haya servido. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Una linda noche, chicas. Igual.